A finales del Imperio Romano, en el siglo V, había una familia que desde hace muchos años no tenía contacto con su padre Froilán, a quien habían esclavizado, pero después de años fue liberado debido a que los esclavos dejaron de ser rentables, pues de un momento a otro la esclavitud creció y los imperios y gente de categoría más alta ya no pudieron mantenerlos. La familia los recibió y todos estaban muy felices y el hijo menor de Froilán había crecido, tenía la suficiente edad para ingresar a una universidad y tras el periodo del Renacimiento carolingio este joven le despertaron las ganas de ser educado, pues al ser un florecimiento cultural despertaron sus ganas de saber y aunque fue breve, algo en él cambió y quería entrar al mundo del saber. Un día, mientras trabajaba en el campo recolectando uvas con su padre, vio un joven el cual estaba estudiando bajo un árbol y le llamó mucho la atención verlo leyendo, cosa que él había aprendido en casa de su madre. El joven leyó un libro de escolástica, o al menos eso alcanzó a leer desde lo lejano. Al terminar la colección se acercó al el joven y él le saludó. Él le contestó el saludo y le preguntó si necesitaba algo. Rodrigo solo asintió con la cabeza y le dijo que si podía explicarle sobre lo que era su libro. Él sonrió y le dijo que era sobre escolástica, una rama de la filosofía que buscaba reconciliar el conocimiento clásico con la Biblia. Él especificó que estaba estudiando en la universidad y que era un tema que le habían encargado de estudiar hasta ese momento. Sin haberse dado cuenta, ninguno había volteado y ninguno de los dos habían cruzado miradas, pero en cuanto le hicieron pasó algo que sus ojos no podían creer. Eran como reflejarse en un lago durante una tarde soleada en donde los rayos del sol rebotan en el agua y crean el efecto de un espejo. Al parecer ellos eran exactamente iguales, pero ¿cómo era esto posible? Si sus vidas eran totalmente ajenas una a la otra. Al darse cuenta de esto, sin poder creerlo, ambos quedaron callados durante unos segundos. Luego Rodrigo preguntó: ¿Por qué te pareces a mí? A lo que César contestó: Mi pregunta es la misma, ¿cómo puede ser posible? Luego, el papá de Rodrigo lo llamó y este tuvo que irse. Al regresar a casa, Rodrigo no podría creerlo y seguía sin poder entender cómo ese joven era exactamente igual a él, y cuando César terminaba de estudiar al oscurecer, no pudo sacarse de la cabeza a ese trabajador con apariencia tan similar a él. Aunque César pertenecía a una familia de germanos, la cual tenía una posición económica aceptable, no todo en su vida era perfecto, pues al ser germano tenía que seguir estrictas normas, pues sus padres germanos se preocupaban porque sus hijos recibieran una educación romana. Al día siguiente, en la clase de César en la universidad, estaban hablando sobre cómo la decadencia de la cultura clásica estaba llegando. Su profesor inició diciendo que había llegado debido a que se había popularizado el cristianismo dentro del Imperio Romano y que la religión cristiana estaba ofreciendo contenidos más aptos para la nueva sociedad romana, pues ésta promovía valores importantes y la escuela cristiana consistía en difundir la palabra de Dios y valores cristianos en todo el mundo, para así dar fe cristiana y sus fundamentos principales son los evangelios y la Biblia. Esta escuela estaba adoptando métodos de enseñanza muy importantes, impartiendo lectura de distintos textos sagrados con ayuda de memorización y repetición coral, la cual es impartida por medio de cantos, y en ese momento el maestro se detiene y se enfoca en César y le pregunta: César, ¿estás bien? A lo que César, distraído, ignora la pregunta y el maestro la repite, pero en ese momento César no estaba nada concentrado en lo que el profesor exponía y solo pensaba en ese chico con rasgos iguales a los de él. Terminó la clase y César fue al mismo campo de uvas donde encontró a Rogelio, pero no lo vio por ningún lado, así que se sentó a esperar. En su espera, a lo largo del campo vio un joven y él corrió para poder expresar lo que durante su clase había pensado, pero un campesino le dijo que ni su padre ni Rogelio se habían presentado ese día. Sin más, se fue a casa, y al pasar por el mercado observó a lo lejos a Rogelio. Logró aproximarse a él con sigilo, y cuando logró estar suficientemente cerca de él, lo arrebató del brazo y lo llevó a un callejón donde le explicó las ideas que le habían surgido en su mente. Quería cambiar de vida para que Rogelio pudiera aprender y César tener una vida totalmente distinta y poder ser libre sin seguir riendas y trabajar por su propia cuenta. César continuó su vida en el campo viviendo como Rogelio, aprendiendo sobre la naturaleza y sobre todo lo que hay, siendo libre y valorando la tierra, aves y demás cosas que había a su alrededor.
César tenía una tarea importante, la cual redactó con excelencia y leyó frente a toda la clase. Era un ensayo sobre la escuela medieval en donde resaltó los puntos. En un principio, el espacio de la educación en la Alta Media resistía a los monasterios. En estos no solo se recibía la instrucción formal, sino que también una serie de preceptos religiosos y se enseñaban valores y comportamientos morales para que llegaran a ser un buen cristiano y auténtico sacerdote pastor de los fieles. En este trabajo se sacó la nota más alta de la clase y sobre todo se ganó reconocimiento y respeto de sus maestros. Después de muchos y muchos días de estudiar y esforzarse, Rodrigo regresó al campo donde estaba César y él parecía muy feliz, siendo libre. Sin embargo, Rodrigo al aprender ya no tenía ninguna motivación, pues había obtenido lo que había querido. Cuando Rodrigo vio a César le gritó y quiso convencerlo de que era momento de regresar a sus vidas. Sin embargo, César no quería regresar, pues había obtenido lo que siempre quiso, que fue su libertad, pues él siempre vivió dentro de una familia en la que la educación era sobre la moral y que siempre fue demasiado estricta. Además, había conocido a una joven hermosa con quien quería formar una familia. Rodrigo, al escuchar sus argumentos, le dijo que él podía volver a su vida, pues al concluir sus estudios sus padres habían declarado que lo dejarían ser libre y viajar por donde quisiera. Entonces César cedió y se fue. La joven, que estaba enamorada de él, se dio cuenta de lo acontecido y de la similitud que había entre los dos jóvenes, pero siempre supo quién era César. Cuando todo esto pasó, Rodrigo decidió contarle todo a sus padres y decirles que se arrepentía de haberse alejado de ellos, pues todo el aprendizaje que adquirió no era nada comparable con las enseñanzas que toda su familia le había dado.